Las sociales son importantes porque son el patrimonio cultural de todos los países, ejemplos de España, Europa e incluso también de Hispanoamérica. Siempre hay que recordar que la cultura es la idea principal en la cual si cualquiera olvidamos la cultura en nuestro país, olvidamos al final todo lo anterior y sin cultura ningún país es rico. Esto es así, es verdad que luego está la gastronomía, pero el ejemplo yo que soy historiador es que si rompen la cultura, como pasa a veces, la cultura destroza directamente a la sociedad. Entonces, el ámbito cultural es lo primordial para comprender la evolución histórica de todos los pueblos desde la época antigua. Claro, en este caso yo solo voy a hablar de dos periodos, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, que son los periodos más recientes y cercanos en la historia de los diversos países europeos y americanos. Tres ejemplos de escritores españoles en el ámbito religioso y la literatura de la Edad Moderna. Fray Jerónimo de San José fue escritor español, profesó en la Orden Carmelita, nombrado cronista de la Orden. Sus poesías, publicadas parcialmente en 1876, estuvieron en la línea de Lope de Vega. Escribió poemas religiosos, sonetos de circunstancias, una égloga de tono cristiano y una sátira. Y la obra es El genio de la historia de 1667. Jerónimo de Alcalá Yáñez fue escritor español, estudió con San Juan de la Cruz en Segovia y se dedicó a la medicina, autor de tratados religiosos y también de una novela picaresca en dos partes de 1124-1626. Y la obra es El donado hablador. José de Cañizares fue dramaturgo español, ocupó el cargo de censor de comedias hasta 1747 en la corte española. Su obra dramática, editada por primera vez en el siglo XIX, evidenció sobre todo a la influencia de Calderón. Citar también sus zarzuelas, derivadas de dramas mitológicos de Calderón, la comedia religiosa, que unió sobre la escena a Santa Teresa también a San Juan de la Cruz, y la comedia histórica. La obra es El Picadillo en España, Señor de la Gran Canaria, es la comedia histórica más destacada y importante del propio José de Cañizares. Ambos dejaron, o los tres dejaron huella en la literatura española, en la modernidad y en el ámbito religioso, dos de ellos, aunque ya el último ya no, el último más perteneció a ese periodo del comienzo de la Ilustración española, que fue el siglo XVIII, ese cambio de paradigma en torno a la religión y a las monarquías. Críticas por parte de intelectuales que nació en Francia y se extendió a todo el continente europeo, como fue el periodo del siglo de las luces. Doy un salto hacia la edad contemporánea española. José Aguiar fue pintor español, realizó su formación en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde la gran mayoría de los artistas realizaban sus estudios, donde recibió clases de José Pinazo. Gracias a una beca concedida por el Cabildo Insular de La Gomera, tras su primera exposición en el Museo de Arte Moderno de Madrid en 1975, viajó por Italia, donde recibió la influencia de la pintura del Trecento y en especial de Masaccio, uno de los pintores más importantes de la edad moderna italiana y europea, así como la pintura pompeyana, cuyos reflejos permanecieron en su obra. Como becario de la Fundación Juan March, realizó su obra más conocida, el cuadro, bueno, Los Ángeles y los Monstruos. Se alejó de su temática habitual de carácter religioso y regionalista y empezó a mostrar rasgos expresionistas que caracterizaron toda su obra de los últimos años. Además de pintura de caballete, realizó pinturas murales como la realizada para el Casino de Santa Cruz de Tenerife. Un artista que dejó huella directamente en la pintura, que estuvo además en la isla de La Gomera por una beca que recibió y a partir de ahí bueno, pues, realizó diversas obras, pero por la influencia siempre del arte italiano, de Masaccio, del Trecento o incluso siendo becario en la Fundación Juan March, donde una de las obras más importantes, como es Los Ángeles y los Monstruos, ahí que él, su temática era religiosa, regionalista, bueno, pues, cambió esa temática artística por una temática más expresionista, que fue lo que llevó a cabo el propio José Aguiar en sus últimos años en su carrera laboral o artística. Ciencia española, arte italiano. Francisco Hernández de Toledo fue naturalista y médico español. Fue enviado por Felipe II a estudiar la flora de México y sus plantas medicinales. La obra es Historia Natural de Nueva España, que ejerció una considerable influencia entre sus contemporáneos. Un hombre que dejó además huella en el ámbito de la biología por el estudio además de la flora, porque fue enviado por el propio monarca español.
Y aparte también de estudiar la flora en México, también las plantas medicinales. Angelino Medoro fue pintor italiano, activo en América, que contribuyó junto con el jesuita Bernardo Vitti y Mateo Pérez de Alessio a la introducción en América del clasicismo renacentista y a la formación de las nuevas escuelas de artistas hispanoamericanos en el Virreinato del Perú. Su actividad e influencia, sin embargo, se repartió por diversas áreas. En Colombia, aproximadamente entre 1587 y 1592, porque estuvo además en dos ciudades, Santa Fe de Bogotá y Tunja. También estuvo en Quito entre 1592 y 1600 y también en la capital, en Lima, desde 1600 a 1662. En su taller se formaron pintores notables como Francisco Bejarano, Luis de Riaño y Pedro de Loaiza. Y la obra que se encuentra en la diapositiva del pintor italiano es Sagrada Familia con San Juan Bautista y Santo Domingo. Un hombre que, bueno, pues que llevó a cabo una estructura en el ámbito del Renacimiento, pero que, bueno, pues, también formó nuevas escuelas en América, estuvo en Hispanoamérica, donde estuvo además en diversos lugares y ciudades del continente de América del Sur. Pintores en la moderna en Hispanoamérica ha habido muchos. Es verdad que no son tan conocidos como los pintores o los artistas en general después de la independencia de todo el territorio de América del Sur, de sus colonias, como fueron, bueno, España y Portugal. Diego Quispe fue pintor peruano, principal representante de la escuela cuzqueña del siglo XVII. Su estilo de inspiración manierista se consolidó a partir de la contemplación de grabados y tablas de artistas flamencos, como Antonio Guerrix o Ferdinand Boal. La obra que se encuentra en la diapositiva es San Jerónimo, un hombre que dejó huella en el arte de Perú y de Hispanoamérica en el periodo moderno. La cultura hispanoamericana en la edad contemporánea. Alberto Valenzuela Llanos y José María Roa Bárcena dejaron huella en la cultura, primero en sus países, pero en todo el ámbito hispanoamericano. Alberto Valenzuela Llanos fue pintor chileno, considerado uno de los primeros grandes maestros de la pintura contemporánea chilena. Destacó como retratista y especialmente por sus cuadros paisajísticos, que pintó dentro de un estilo al margen de tendencias, caracterizado por la belleza serena que se desprendió de ellos. La obra es Manzanillas en flor, un hombre que dejó huella al final la pintura propia de su país del periodo contemporáneo. José María Roa Bárcena fue escritor y político mexicano de ideología conservadora, fue el gran orientador del cuento de temática mexicana, inspirado en leyendas indígenas. Escribió varias biografías, estudios sobre escritores mexicanos y varias recopilaciones de cuentos. La obra es La Quinta Modelo de 1870, obra satírica contra el gobierno republicano y las terribles consecuencias del liberalismo en la política. Ambos han dejado huella en el siglo XIX, sobre todo Roa Bárcena, en la cual bueno, pues escribió biografías de escritores. El cuento, él fue el que orientó al final la temática mexicana en torno a esa estructura literaria. Y bueno, aparte de que se inspiró en indígena, en sus raíces, y luego, bueno, pues también realizó cuentos, recopilaciones, bueno, pues habló de diversos escritores de su país, pero que dejó huella en todo el ámbito de América del Sur, pero ambos artistas. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador y soy este vídeo relacionado con el mundo cultural en América y en Europa. Darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.